Llevo varios días con una inquietud que Dios ha puesto en mi corazón sobre un tema que para muchos es un poco delicado y controversial, para otros como yo, que decidimos adquirir y abrir nuestra mente y adquirir la mentalidad de Cristo, es un tema necesario y que se debe discutir. La iglesia de esta época, hasta cierto punto, le tiene un poco de miedo a este tema, y por eso es que quizás muchas almas no entienden el contexto de lo que es la responsabilidad del ser humano. Segunda de Timoteo dice, capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este video es el primero de una serie de videos que voy a estar hablando de este tema del dominio propio, desde el contexto en esta primera parte de nuestra responsabilidad como seres humanos. Saludos a todos los que vean este video, muchas gracias por el apoyo, muchas bendiciones de parte del Señor para todos ustedes. Ustedes saben quién les habla, la mente privilegiada. Como siempre les digo, suscríbase al canal, presione la campanita, dele like a los videos, comparta, déjenme sus comentarios para interactuar con ustedes también. Me pueden seguir en Facebook como La Mente Privilegiada, Instagram La Mente Privilegiada _PR. Y voy a empezar en este primer video de una serie de varios videos que voy a estar haciendo de este tema. Y quiero comenzar con el tema que mencioné al principio, la responsabilidad nuestra como seres humanos, en otras palabras, el dominio propio que, como el mismo versículo de Timoteo explica, nos ha dado Dios. Obviamente hay un contexto dentro de este capítulo entero. El libro como tal de Timoteo es una de dos cartas que Pablo le envía a Timoteo. Obviamente Pablo explicando lo que está sufriendo por el evangelio, su situación particular, cómo lo persiguen y cómo él trata de motivar a Timoteo a pagar el precio que tenemos que pagar cuando decidimos servirle al Señor y llevar el evangelio a todo hombre, que es el principio básico de lo que Jesús estableció cuando vino hecho hombre a la tierra. Pero yo quiero darte otra óptica donde vamos a hablar del poder, amor y dominio propio, y me voy a concentrar en ese dominio propio. Cuando vamos a la definición de dominio propio, lo tengo aquí en las anotaciones que hice, se define dominio propio o significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. En otras palabras, dominio propio no es otra cosa que el poder o autoridad, como claramente dice el versículo también, que Dios nos otorgó a nosotros como seres humanos para tomar decisiones, para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y lo que hagamos no tomen control sobre nosotros, sino que sea al revés. Nosotros controlamos eso. Y en este contenido quiero hablar en esta primera parte de la responsabilidad nuestra como seres humanos. Esto es un dato que usted lo puede corroborar hasta en Google si usted quiere. Y es que está comprobado científicamente, emocionalmente, psicológicamente, donde usted lo quiera ver, que lo que se le hace más difícil al ser humano es asumir la responsabilidad de las cosas que hace. Y lo vivimos a diario. En todas las facetas de nuestra vida vivimos lo complicado que se nos hace a nosotros asumir responsabilidad por nuestros actos, ya sean positivos o sean negativos, ¿ok? Esto se llama responsabilidad. Esto se llama, como dicen en mi barrio, tener los pantalones bien puestos en su sitio para cuando usted comete un error, por ejemplo, usted tiene que asumir las consecuencias de ese error. Igual que cuando hacemos algo positivo, asumimos las consecuencias enriquecedoras, positivas y buenas de esa decisión positiva que tomamos.
Ya que se nos hace tan difícil aceptar la responsabilidad de lo que hacemos, siempre buscamos un culpable. Y con esto no estoy queriendo decir que no haya una batalla espiritual entre nosotros los creyentes y cristianos, porque la batalla espiritual sí existe, el ámbito espiritual sí existe, y la guerra contra las tinieblas sí existe. Eso es algo que no podemos negar porque se habla también en la palabra. El mismo Pablo lo explica en Efesios también. Pero aquí es donde entra el choque, donde muchas veces nosotros los seres humanos tratamos de espiritualizar cosas que no se deben espiritualizar. Y una de ellas es el dominio propio, que es, como dice la definición, el control que tenemos sobre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones en vez de que ellos nos controlen a nosotros. Lo primero que te quiero decir es lo siguiente, y esto es culpa también en parte de la iglesia y de nosotros como cuerpo de Cristo. No estamos educando en la perspectiva de la responsabilidad que tenemos nosotros para con Dios y para con nuestro prójimo sobre las decisiones que nosotros tomamos. Eso es lo primero que tenemos que dejar claramente establecido en este contenido. Es muy fácil zapatearnos del problema echándole la culpa al otro. Y lo vemos desde el inicio, porque cuando vamos a la creación, Eva le prestó el oído a la serpiente y por consiguiente Eva después influenció en Adán. Entonces Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. O sea, la culpa es algo que siempre camina en una dirección, ya sea de frente o hacia atrás, pero nunca la asumimos. La culpa se ha convertido en un recurso unidireccional, en una sola dirección. No, yo no fui, yo no tuve nada que ver. Eso fue culpa de fulano o de fulana. Ah, porque fulano no me ayudó en esto. Ah, porque sutana no me ayudó en esto. Ah, porque fulano me puso el pie. Ah, porque me hicieron esto. Y sí, pudiéramos decir que hay instancias y circunstancias donde somos atacados por otros seres humanos y por el diablo en el caso de la guerra espiritual. Pero lo que yo quiero llevar con este mensaje es que tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de aceptar las consecuencias de lo que hagamos. Tenemos que entender que el dominio propio es un privilegio que Dios nos dio, un regalo que Dios nos dio de autonomía para tomar decisiones, y que al ser un privilegio, un regalo que no merecíamos, conlleva y acarrea una gran responsabilidad. Es importante que sepamos que mientras más grande el privilegio, bendición o circunstancia que nosotros tengamos a nuestro alrededor, más grande es la responsabilidad. Y el dominio propio nos da esa autoridad y ese poder para decidir. Que muchas veces tomamos decisiones alejados de lo que Dios establece todo el tiempo. Y por eso es que cometemos errores, en la gran mayoría de los casos. Pero aquí no vamos a ir directamente al contexto del error o del pecado. Vamos al contexto de qué estamos haciendo nosotros como seres humanos para dejar de estarle echando culpas a otros y de una vez y por todas aceptar que el diablo no tiene la culpa de todo, que las tinieblas no tienen la culpa de todo y que nosotros también, dentro del contexto del dominio propio, tenemos la culpa de muchas cosas que suceden en nuestra vida. Tenemos que aprender a asumir responsabilidad. Y yo creo que en eso la iglesia y el cuerpo de Cristo hemos fallado. Porque en todo momento estamos buscando un culpable. Se nos hace tan y tan difícil aceptar que fuimos nosotros los que metimos la pata, que siempre estamos buscando un culpable como un mecanismo de salida ante el problema. Buscamos salidas fáciles a asuntos que requieren más complejidad para ser resueltos de lo que muchas veces pudiéramos pensar. Echarle la culpa a otro es una forma fácil de salirte de la responsabilidad que se supone que tú tengas con lo que tú decides hacer. Como bien dice la definición,
significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. En el momento en punto que los pensamientos, los sentimientos y las acciones toman control sobre nosotros, perdimos todo tipo de dominio propio. Y al perder ese privilegio, eso también acarrea una responsabilidad de consecuencias destructivas y negativas. Es importante que entendamos que toda decisión que nosotros tomamos, sea dentro de Dios o alejado de Dios, tiene una repercusión. No podemos continuar justificando lo injustificable. El diablo sí tienta, el diablo sí ataca, pero no todo el tiempo es espiritual. Aquí hay una parte humana basada en el dominio propio que Dios nos otorgó y un poder autonómico para tomar decisiones. Así que, importante, lo que yo quiero que tú te lleves en este contenido es lo siguiente. Vamos a evitar o a tratar de trabajar en esa área con nosotros. Tenemos que trabajar en eso, y esto es un llamado también a los que vean este video y a la iglesia en general. No podemos seguir sacando el dedo, echando culpas, pointing fingers, cuando muchas veces los que originamos el problema somos nosotros mismos dentro del dominio propio que Dios nos otorgó para tomar decisiones, y en vez de tomar decisiones sabias y correctas, tomamos decisiones malas e irresponsables. Tenemos que empezar a asumir responsabilidad de lo que Dios nos dio, dejar de estarle echando la culpa al otro y de una vez y por todas ponerse los pantalones bien puestos en su sitio, como dicen en mi barrio, y entender que si queremos tener autonomía, que si queremos dominarnos propiamente, que si queremos caminar con una autonomía y queremos movernos con esa libertad que Dios nos da, tenemos que aprender a asumir las consecuencias de lo que hacemos. Dios tiene el poder de limpiar, restaurar y borrar cualquier cosa que nosotros hagamos, así sea mala o así sea una prueba que Él provoque para probarnos a nosotros. No hay problema con eso. Dios lava eso y lo restaura y lo limpia. Pero una cosa es que Dios tenga misericordia de nosotros, y otra muy distinta es que nosotros no seamos responsables y entendamos el impacto que puede tener una decisión mal tomada, y que tras que es mal tomada no asumamos la responsabilidad de la misma y estemos echándole la culpa al otro. Muchas veces la culpa es nuestra. Muchas bendiciones a todos. Este es el primero de varios videos que voy a estar hablando del dominio propio, del poder y del amor, para añadir bendición a tu vida, para que te lleves esta palabra, la medites, la reflexiones, la estudies, corrobóralo con la Biblia. Esto yo no me lo estoy inventando, esto está escrito en la Biblia. Búsquelo, busque las definiciones. Vamos a analizar, y yo creo que es momento ya de que la iglesia empiece a madurar y entendamos que nos toca hacer más de lo que pensamos que nos toca hacer. Muy buenas tardes, un abrazo a todos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días en el momento que usted esté viendo este video. Un abrazo a todos, muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima.